El fútbol peruano desde sus orígenes se ha caracterizado por votar a jugadores de buen pie, esos jugadores de un talento increíble que hacen levantar de sus asientos a aquellos que amamos el deporte rey. Aquellos bendecidos por el don divino de jugar al fútbol casi siempre comparten la dicha de subir al Olimpo futbolístico, donde están los más grandes y talentosos. Un escalón más abajo en el purgatorio están las promesas que pudieron ser pero no fueron. Pero en el limbo también encontramos a los cracks olvidados en el tiempo, esos jugadores con un talento único, pero por alguna razón fueron olvidados o son poco recordados por la tierra que los vio nacer. ¿Quieres saber quiénes fueron? Pues yo soy el 9 Podcast y al día de hoy recordaremos a los 5 cracks que fueron olvidados en el tiempo. Arrancamos este puesto con el crack más terrenal de todo este top, y que contradictoriamente lleva el nombre de Diego Armando, pero no Maradona, sino Mayora. Bautizado con ese nombre en honor al pibe de oro, desde muy pequeño Diego demostraba tener un don innato para jugar a la pelotita, y desde pequeño su carrera parecía iniciar de ensueño, pues se formaría en el ADU de Pucallpa, con el cual participó en un campeonato nacional sub-14 en Lima, donde se cansaría de marcar goles, y gracias a esas actuaciones Juan José Oré lo convocaría a la selección sub-15 de Perú, donde dejaría buenas sensaciones en los minutos que tuvo. Automáticamente la San Martín decidiría hacerlo parte de sus filas. Ya la Muelita llegaría con 15 años y se terminaría de formar como jugador en las divisiones inferiores, donde demostraría que esta categoría ya le quedaba chica. Sin embargo, ante la falta de oportunidades, Mayora decide regresar a su tierra y seguiría practicando el deporte que tanto amaba en la Copa Perú, lugar donde sería de un nombre, pues en cada fecha se hablaba del golazo que había marcado el 9. Con el Sport Loreto marcaría cerca de 50 tantos en una sola temporada y consiguió el tan ansiado ascenso al fútbol profesional en el 2014. Un año más tarde pasó a Unión Comercio y alcanzaría su mejor versión como goleador, colocándose en lo más alto de la tabla de máximos artilleros del campeonato. Esto le permitió emigrar a Argentina y ser convocado a la selección peruana. Incluso llegaría a ser considerado como el nuevo guerrero. Y ya sé, aquí en Perú cada año sale el nuevo guerrero, pero el caso de Diego era distinto, pues quien lo bautizó así fue el propio Ricardo Gareca, quien lo catalogó como el sucesor del depredador. A pesar de ello, no pudo ratificar su buen momento en Colón y regresó al balompié peruano en búsqueda de oportunidades. Fichó por Municipal y ahí haría 11 goles, pero su mejor gol lo haría fuera de las canchas, y si no me creen, pregúntenle al presidente del Muni de aquel entonces. Luego llegaría a Real Garcilaso, donde no haría nada destacable y desaparecería del radar. Al día de hoy se sabe que sigue jugando en la Copa Perú, bueno, jugando entre comillas, pues el 9 terminaría suspendido por 2 años a causa de una agresión contra un árbitro. El caso de Mayora es muy particular, pues se trataba de un jugador con un potencial increíble, de buena estatura, con olfato goleador y con un biotipo privilegiado para ir al choque con los defensas. Sin embargo, el problema nunca fue técnico, sino psicológico. Mayora, a pesar de su potencial, nunca tuvo un guía que lo mantuviera a raya. Para que se hagan una idea de lo que pudo ser este delantero bien guiado, basta con revisar su etapa más goleadora, donde obtuvo la confianza entera de su presidente y le dijo que pasara lo que pasara, el presi lo respaldaría a capa y espada. Gracias a esto, el cañonero se pondría a tope físicamente y hizo la gran temporada que todos conocemos. Lamentablemente, la falta de un guía y sus malas decisiones hicieron que hoy nos perdamos de lo que pudo ser un gran 9 para la selección peruana. Si hablamos de jugadores que necesitaron de un guía para alcanzar su prime, es inevitable pensar en el engreído del Tigre, Cristian Cueva. Pero lo que mucha gente olvida es que antes de Aladino, el Tigre tuvo a su primer engreído en Universitario de Deportes. Así es, estoy hablando de Donny Neira. Allá por los años donde el Tigre era entrenador de la U, mientras probaba suerte fuera de Argentina, se topó con un chico que no encontraba su lugar en el mundo, con pasado en Lanús, Sport Boys, Coronel Bolognesi, pero en ninguno de estos equipos llegó a sentirse cómodo. Y es justo en la temporada donde Gareca se encontraba en ATE donde sus vidas se cruzan, y con ello llega el prime de Donny Neira, bautizado por el propio Gareca como el Riquelme peruano. Y es que Bidoni demostraba una categoría única vistiendo la crema. Más de un hincha caía rendido ante la inventiva de aquel jugador. Sin embargo, también por ser el primer engreído de Gareca, este comenzaría a malcriarlo. El Bidón Neira tenía privilegios que el resto del plantel no tenía, como por ejemplo poder concentrar en su casa o no seguir la dieta que le daban los nutricionistas del club. Y cuando los directivos cremas cuestionaban a Gareca por esto, el Tigre solo respondía: déjalo al gordo que hoy la mete. Y el Tigre no se equivocaba, pero todo lo que sube tiene que bajar, y con la salida de Gareca, el prime de Neira también se fue. Llegaron al banquillo de DTs como Juan Reynoso, quien fue muy claro con él, no lo tenía en sus planes, pues el perfil de jugadores como Neira no era de su agrado. De esta manera, el Riquelme peruano se iría del club donde logró coronarse como el mejor jugador del torneo y sobre todo como un campeón en el Apertura. En el 2010 llegaría a Alianza, cuadro donde no gozaría de los mismos privilegios que sí tenía con el Tigre, y por ello fue sometido a una dieta estricta, y a pesar de demostrar chispazos de su buen nivel, jamás volvimos a ver a ese jugador que deslumbraba en ATE. El juego rápido y vertiginoso de Alianza tampoco se le adaptaba muy bien, por lo que su salida de la victoria estaba más que cantada. A
partir de ahí se convirtió en un trotamundos del fútbol. Pasaría por clubes como UTC, Sport Boys, Melgar, Manucci y hasta Arabia se iría, pero en ningún lugar encontraba su lugar que tal parece estaba junto al Tigre. Si bien para muchos el apodo de Riquelme peruano era muy exagerado, nadie puede negar que el nivel de Neira en el 2008 junto a Gareca fue más que brillante. Gran técnica para rematar fuera del área, un exquisito pase largo e infalible en los tiros libres. La explosión de Neira demuestra que Gareca era un excelente motivador, y el caso de Donny y Cueva son ejemplo de ello, pues ambos, tanto en selección como en clubes, demostraron necesitar de un guía que esté al lado de ellos en todo momento. Más que ser una promesa perdida, Neira entra en el apartado de jugadores One Season Wonder, que en español significa suscríbete al 9. Hoy en día es común verlo a Neira disputando amistosos, con una panza que hace honor a su apodo, pero siempre dejándonos con la espinita de qué hubiera pasado si Gareca se mantenía al lado de él, o quizás qué hubiera pasado si lo hubiera dirigido en la selección. Continuamos con Maradonita Merino, un jugador nacido en Chiclayo pero formado en España, en la Masía del Barcelona exactamente. Desde pequeño demostraba ser un jugador con una calidad única para jugar al fútbol, hasta llegaría a disputar amistosos con la Sub-18 de España. Seguiría su carrera hasta llegar a la Atromitos de Grecia, donde Merino se volvería famoso gracias a un video de YouTube que se volvió viral en tierras incas. La hinchada puso el grito en el cielo para que se convocara a dicho jugador, que gracias a sus skills en YouTube sería bautizado por la prensa como Maradonita Merino. Chemo no tardó en hacerle caso a la y rápidamente sería convocado por la blanquirroja. Sin embargo, a diferencia de jugadores como la Padula, Maradonita fue traído más como un parche de emergencia, ya que la selección estaba corta de jugadores gracias al caso Golf Los Incas. Haría su debut ante Ecuador, partido el cual perdimos y es más recordado por Guerrero diciendo: en los 45 minutos que tuvo el 10 en la selección mostraría algunos chispazos, pero sin deslumbrar como en sus videos. Después de esto nunca más volvería a ser convocado por Chemo, y con la llegada de Marcarián su posible convocatoria sonaba cada vez con más fuerza. Por ello Maradonita decide quedarse en Perú para jugar en Unión Comercio, donde demostraría que todo lo que vimos en esos videos eran más que ciertos. Su esfuerzo rendiría frutos y sería convocado para disputar la Copa Quirín con Perú, pero una lesión lo alejaría de vestir la bicolor. Después de ello no volvería a tener otro acercamiento con la selección, se convertiría en un trotamundos paseando su fútbol por clubes como Juan Aurich, Deportes Tolima, Spoleto, Unión Comercio, hasta terminar en el Sora Calcio, cuadro de la Serie D de Italia donde sigue jugando actualmente con 41 años de edad. Maradonita fue un jugador inusual para nuestro fútbol, con un cambio de ritmo muy poco visto y con una gambeta explosiva. Sin embargo, tuvo la mala fortuna de llegar a una selección que no le ganaba a nadie, y en la cual solo tuvo un solo partido para adaptarse. De haberle dado más oportunidades, probablemente hubiese explotado todo su potencial, pues magia, vaya que tenía. Ahora sí arrancamos con los pesos pesados, pues en el siguiente puesto se encuentra Juan Seminario, el cual, si bien es mejor recordado por ser centrodelantero, originalmente aparece en Municipal como un extremo izquierdo rápido, de buena pegada, con cambio de ritmo y sobre todo con gol, algo que hasta el día de hoy en nuestro fútbol es completamente raro de ver. Pero la verdadera irrupción de Seminario se dio cuando fue convocado por la selección peruana para enfrentar a la Brasil de Pelé, Tidí y Garrincha, la cual iba ganando 2-0 a la bicolor, y con el ingreso de Seminario en tan solo 3 minutos el partido se empató 2-2 con goles de Juan. Lo que fue un partido para enmarcar se consagraría aún más, pues al término del encuentro emisarios del Valencia, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Zaragoza quedaron impresionados con el actuar del peruano. Sin embargo, es precisamente esta lluvia de ofertas y el mal asesoramiento quienes afectaron en cierta medida su carrera, ya que Seminario fue ofrecido por su representante al Real Zaragoza, equipo con el cual llegó a un acuerdo, pero a la vez Elenio Herrera viajó a Lima y tras darle el visto bueno e informarlo a su club, finiquitó la transferencia del peruano al Barcelona. Esto trajo consigo un problema de duplicidad de contratos, con lo cual la Federación Española de Fútbol, tras una serie de dimes y diretes, dictaminó que el jugador no podría actuar en su torneo doméstico por el periodo de un año. Dado ese episodio, Seminario se vio obligado a marcharse al Sporting de Lisboa, aunque en la tierra de Eusebio no lograría consagrarse campeón. Logró 2 subcampeonatos y gracias a su técnica y velocidad logró volverse ídolo de la hinchada, quienes lo bautizaron como O Expreso de Lima. A la par, el Real Zaragoza y el Barcelona estaban pendientes de las buenas actuaciones del peruano, y mientras los blaugranas estaban esperando el término del contrato del piurano, el Real Zaragoza decidió comprarlo antes de ello y lo sumaría a sus filas. Desde ahí sería enojo para el Barça, pero felicidad para el peruano, pues a punta de goles, de dobletes y tripletes lograría posicionar a su equipo en el puesto 4 de la liga, y con 25 goles se consagró como el máximo goleador de la liga de aquella temporada, dejando detrás a grandes figuras de la talla de Alfredo Di Stéfano, Evaristo, Ferenc Puskás. La facilidad
de Seminario para marcar era casi ridícula, teniendo una media similar a la de Pablo Guerrero en goles, lo cual no es poco si tomamos en cuenta que para ese entonces no se jugaban tantos partidos como ahora. Es más, su media jugando en el Zaragoza es superior a la media goleadora de Lolo Fernández. Como podrán ver, una auténtica locura. Su estancia en España fue de tan solo un año, pues la Fiorentina, el vigente campeón de la Recopa Europea, lo fichó y lo convirtió en uno de los fichajes más caros de la época, con 20 millones de pesetas, cifra que para que te hagas una idea era casi todo el presupuesto que tenía el Zaragoza para toda su temporada. En Italia se volvería el goleador del equipo y hasta saldría campeón de la Copa Italiana, y esto hizo saber al Barcelona que había cometido un grave error al dejarlo ir, por lo que su fichaje por el Barcelona se cerró lo más rápido posible. Sin embargo, a estas alturas el delantero llegaba con casi 30 años ya en sus espaldas. Aún así, logró gritar campeón con el Barça y volverse goleador de dicha temporada. Sin embargo, en las siguientes temporadas la edad ya le comenzaba a pesar. Fue así que su posición fue cambiando y dejó de ser un extremo veloz a un 9 un poco más movedizo. Si bien lograría marcar algunos goles, la edad, sumado a que ocupaba un cupo de extranjero, hicieron que rápidamente vaya perdiendo protagonismo en el cuadro blaugrana. Se quedaría 2 temporadas más, pero su mejor versión ya había pasado, pues luego de tanto tiempo seguía marcando goles, sí, pero la cantidad y sobre todo la calidad del jugador comenzaría a decaer. Regresaría a Perú y se retiraría en el Atlético Torino. La carrera de Juan Seminario es una de las más brillantes del fútbol peruano en su historia, y aunque si bien era de un perfil similar al del Cholo Sotil, considero que el 10 era mucho más talentoso que el 9, pero Seminario tuvo algo que Sotil no, y era su mentalidad. La carrera de Seminario fácilmente puede colocarse a la par de Farfán o Claudio Pizarro, pues su larga estancia en Europa fue el reflejo de su calidad. Sin embargo, con todo esto, ¿por qué no es muy recordado? La respuesta es simple, y es que para esa época el costo de estar en Europa era renunciar a la selección, pues los clubes no querían que sus jugadores se lesionaran. Por ello es que muchos cracks de aquella época preferían no ir al viejo continente, para de esta manera estar disponibles para sus selecciones. Después de irse a Portugal, Seminario no volvió a vestir la camiseta de la selección, y las pocas veces que lo hizo, si bien firmó partidazos como el 4-1 ante Inglaterra, nunca logró alzar ningún título importante con la selección, como si lo hizo Sotil por ejemplo. Esa falta de presencia en la bicolor, así como no ir directamente a un cuadro de renombre en su época de apogeo, terminó impactando mucho en su legado, y por eso al día de hoy no es muy recordado. De haber estado más tiempo con la selección, o si tan solo hubiese ido directamente al Barcelona en su prime, nunca me duda que pudo haber sido uno de los mejores 9 de la historia de la selección, pero que aún así no merece ser olvidado. En el último lugar encontramos un jugador que puede ser colocado casi en el mismo peldaño que la carrera de Claudio Pizarro. ¿De quién estamos hablando? De Víctor el Conejo Benítez. Jugador formado en Alianza, y qué tan crack tuvo que ser que fue campeón en su primera temporada. Esto hizo que sea convocado a la selección, donde se consagraría como uno de los defensas más férreos que hayan vestido la blanquirroja, siendo la piedra en el zapato de aquella Brasil que había sido campeona del mundo en Suecia, a tal punto que el entrenador de Brasil lo eligió como la figura de aquel encuentro. Con semejante cartel, su salto al extranjero no se podía posponer más, y Boca Juniors lo ficharía convirtiéndolo en uno de los jugadores mejores pagados del torneo, y con la azul y oro no decepcionaría. Es más, se consagraría campeón con los Ceneices. Cuenta la leyenda que directivos del AC Milan vinieron en busca de un delantero y se terminaron llevando un defensa, pues Benítez no solo era bueno defendiendo, sino que a diferencia de muchos jugadores de su época, este podía jugar tanto de defensa como de 6, ya que su inteligencia, rapidez y físico le permitían anular a cualquier delantero, pero por sobre todo también podía generar jugadas peligrosas y hasta lograba marcar varios goles, un estilo similar al de Kanté por ejemplo en sus mejores épocas. Ya en Italia, donde los niños tienen escuela y sueñan con ser defensas, Víctor Benítez se atrevió durante casi una década a resolver como un titán y salir airoso frente a fenómenos del gol como Gigi Riva y Enrique Omar Sibori. Con el peruano en sus filas, el Milan se propuso cortar con la sequía de 5 años. Partido tras partido, Benítez logró llegar a la final de la UEFA Champions League, un sueño para el defensa, pero una revancha personal para el club italiano, quien después de 5 años regresaba a una final de la máxima competición europea, tras caer derrotados por el Real Madrid de Di Stéfano. Ahora su rival sería el mejor jugador de toda Europa, Eusebio, quien tuvo un duelo personal con el peruano. El portugués lograría cambiar el marcador con un potente remate de 25 metros, pero gracias a una marca férrea de Benítez y Maldini, Eusebio sería anulado el resto del partido, y la remontada comenzaría. Con 2 goles agónicos, el AC Milan se coronaba campeón de Europa. Benítez se fue del estadio de Wembley considerado como el mejor jugador
jugador en su puesto, y si bien perdería el Intercontinental, era algo que todos presupuestaban, pues ninguna marca escalonada podía detener al rey del fútbol. A pesar de ello, Benítez ya era uno de los referentes de la liga italiana, lo que generaría que no se quedara mucho tiempo en el Milan, pues todos los equipos de la liga se peleaban por tenerlo en su fila. Sería fichado por la Roma, luego por el Venezia Fútbol Club, cuadros donde dejaría grandes actuaciones y hasta capitán llegaría a ser. Su fama tomó tanta popularidad que el cuadro de Nápoles lo pidió prestado para hacer giras. Sí, aquellas giras que hacían los equipos en esa época eran para recaudación de dinero, utilizando a grandes estrellas. Lo hicieron equipos como el Santos de Pelé, el Boca de Maradona y hasta en Perú Alianza hizo algo similar con Villanueva y Lolo Fernández. Sin embargo, lo ocurrido con Benítez fue algo que nunca en la historia de nuestro fútbol se ha vuelto a repetir. Luego de eso saldría campeón de la Copa de Italia y ya en el ocaso de su carrera regresaría a Cristal para retirarse, no sin antes gritar campeón en el Rima. Sin lugar a dudas, Benítez es uno de los jugadores peruanos que mejor carrera ha tenido. Campeón no solo de Champions, sino que salió campeón en casi todos los equipos en los que pasó. Se volvió famoso y reconocido en una época donde no había redes sociales como ahora. Es una leyenda en Italia, pero en Perú casi nadie lo recuerda. Y es que Benítez sufrió de lo mismo que Juan Seminario. Una vez que se fue a Europa, renunció por completo a la selección, lo cual afectó mucho su fama en tierras incas, ya que para el peruano de a pie la selección pesa más que cualquier hazaña realizada en clubes. Pero eso no nos debe impedir aplaudir la tremenda carrera de Víctor Benítez, el rey inca que se coronó en Europa. Y no me puedo ir sin antes enviar un saludo a Godsin105 y a Sebax.b, quien me dio la idea para realizar este video. Si tú también quieres que te salude o si solo quieres charlar de fútbol, puedes seguirme en Instagram, que el link estará en la descripción. ¿Y tú, piensas que existen jugadores que merecen más reconocimiento en nuestro fútbol? Puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios, que yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Que conmigo será hasta un próximo video.